¿Crees en mundos paralelos? ¿Y qué pasa con los viajes en el tiempo? ¿Qué tal una historia en la que una persona desapareció frente a docenas de testigos y 10 años después apareció exactamente igual que el día de su desaparición? Sin una sola arruga, con la misma ropa y lo más extraño, con dinero que no existía en el momento de su desaparición. Esta historia sucedió en 1983 en Nueva York, en una de las intersecciones más concurridas. Testigos presenciales dijeron que el hombre literalmente desapareció en el aire. Lo miré y simplemente desapareció, como si lo hubieran borrado con una goma de borrar. Dijo el taxista, que se quedó atrapado en un atasco. La policía quedó desconcertada y los periódicos locales hicieron un gran alboroto al respecto. Pero años después resultó que la verdad era aún más sorprendente. El personaje principal de esta historia se llamaba Jonathan Gray. Tenía 28 años y trabajaba como contador en una pequeña empresa. Sin embargo, este hecho fue solo una parte de su vida. Jonathan sirvió anteriormente en el ejército e incluso fue capturado. Su servicio terminó después de una grave lesión y decidió cambiar de ocupación, trasladándose a un ámbito más tranquilo. A Jonathan no le gustaba hablar de su pasado militar, pero a veces sus historias se colaban en conversaciones con amigos. Dijeron que en cautiverio experimentó algo que pudo haber dejado una marca en su psique. Según amigos y colegas, Jonathan era un hombre de costumbres. Compraba café todos los días en el mismo café. Iba andando al trabajo y le gustaba contar chistes aburridos sobre impuestos. Nada en su vida hacía presagiar su misteriosa desaparición. Ese día, Jonathan caminaba hacia su casa después del trabajo como de costumbre. Eran aproximadamente las 6 de la tarde y las calles de Manhattan estaban llenas de gente que se apresuraba a volver a casa. Testigos dijeron que el hombre caminaba por la acera sosteniendo una carpeta con documentos y luciendo pensativo. Y entonces, justo en medio de la calle, de repente se detuvo, miró hacia arriba como si viera algo inusual, y desapareció. Sin ruido, sin flash, simplemente desapareció. La primera rareza. La policía investigó varias veces el lugar donde desapareció Jonathan. No había escotillas, pozos ni túneles por los que pudiera caer. Los videos de las cámaras de vigilancia cercanas solo aumentaron el misterio. La grabación mostraba a Jonathan caminando por la calle, pero en el momento de su desaparición, la imagen pareció perderse. Aparecieron interferencias y luego simplemente desapareció del cuadro. El segundo misterio. Varios meses después de su desaparición, su carpeta con documentos fue encontrada en el tejado de uno de los edificios vecinos. ¿Pero cómo llegó allí? Era imposible subir al tejado sin equipo especial. Los vecinos del lugar recordaron que ese día se registró un ruido extraño, parecido a una vibración, pero nadie le prestó atención. Han pasado 10 años, llegó el año 1993, y entonces, un día cualquiera, el mismo Jonathan Gray apareció exactamente en el mismo lugar donde desapareció. Llevaba la misma ropa, sostenía la misma carpeta, y como se supo más tarde, tenía los bolsillos llenos de viejos dólares, billetes que habían dejado de emitirse a principios del siglo XX. Los testigos dijeron que parecía confundido y no parecía entender lo que pasaba a su alrededor. Los testigos presenciales quedaron estupefactos. Nadie podía entender cómo había llegado hasta allí. Se llamó a la policía y Jonathan fue llevado a la estación para ser interrogado. Pero cuando empezó a hablar, las cosas se pusieron aún más raras. Según el propio Jonathan, no se dio cuenta del paso del tiempo. Afirmó que cuando miró hacia arriba en ese momento, vio un destello de luz brillante, y luego se encontró en una habitación extraña. Era todo blanco, no había ventanas, pero sentí como si alguien me estuviera mirando, dijo. Jonathan afirmó que solo pasó un par de horas allí. Sin embargo, para el mundo exterior han pasado ya 10 años. Describió dispositivos extraños que había en la habitación. Parecían columnas de cristal con luces centellantes, dijo. Jonathan también mencionó que escuchaba voces, pero no podía entender su idioma. Era como si alguien intentara comunicarse con él a través de sus pensamientos. La sensación era aterradora y fascinante al mismo tiempo. Sin embargo, las rarezas no terminaron ahí. Durante el interrogatorio, Jonathan comenzó a contar cosas increíbles. Afirmó que la Tierra y la Luna eran en realidad planas y que toda la historia sobre el planeta esférico era inventada para ocultar la verdad. Lo vi yo mismo, dijo, sin especificar dónde exactamente. También afirmó que las pirámides de la Tierra no podrían haber sido construidas por humanos. Fueron, dijo, creadas por seres que monitorean el desarrollo de la humanidad. Además, Jonathan afirmó que mientras estaba en cautiverio también escuchó historias extrañas de otros prisioneros.
Uno de ellos era un científico alemán que afirmó haber presenciado la creación de un dispositivo secreto capaz de mover materia a través del espacio. Las palabras del científico en ese momento parecieron una tontería, pero después de lo ocurrido, Jonathan comenzó a pensar, ¿y si es verdad? Jonathan insistió en que el tiempo y el espacio no funcionan de la manera que habitualmente pensamos. Mencionó bucles a través de los cuales uno podría moverse entre eras. Sus afirmaciones parecían tonterías, pero sus descripciones eran tan detalladas que los expertos empezaron a dudar de una explicación simple. La historia se difundió rápidamente por los medios, provocando una tormenta de discusión. Científicos, periodistas, teóricos de la conspiración, todos intentaron encontrar una explicación. A continuación se presentan algunas de las versiones que se propusieron en su momento. 1. Viaje en el tiempo. Algunos han especulado que Jonathan quedó atrapado accidentalmente en un bucle temporal. Su dinero antiguo se convirtió en un argumento a favor de esta teoría. Sin embargo, ¿quién pudo haber creado tal bucle y por qué sigue siendo un misterio? 2. Mundos paralelos. Algunas personas creían que Jonathan había viajado a otra dimensión y pasado 10 años allí, aunque para él solo habían sido un par de horas. Quizás aquella extraña habitación era una especie de estación entre mundos. 3. Experimento. También hubo quienes sospecharon de la participación de organizaciones gubernamentales secretas. Jonathan pudo haber sido víctima de un experimento que involucraba teletransportación o manipulación del tiempo. Algunos afirmaron que su descubrimiento en el tejado era parte de una prueba. 4. Trastorno mental. Los escépticos afirmaron que Jonathan pudo haber sufrido una rara enfermedad mental que provocó sus desapariciones y recuerdos extraños. Sin embargo, esta versión no explica el hecho de su ausencia física durante 10 años. 5. Intervención extraterrestre. Los entusiastas de la ufología han sugerido que Jonathan fue víctima de una abducción extraterrestre. La sala blanca, los dispositivos extraños y las voces podrían haber sido parte de sus experimentos. Nunca fue posible comprender completamente qué le pasó a Jonathan. Después de su regreso, comenzó a llevar una vida solitaria y no se comunicaba prácticamente con nadie. Unos años más tarde, desapareció de nuevo, esta vez para siempre. Lo único que dejó fue un diario en el que describió sus sentimientos después de regresar. La última entrada decía: "A veces siento que todavía me están observando. Oigo sonidos que nadie más percibe y veo una luz que otros no pueden percibir. Si esto vuelve a suceder, intentaré entender quiénes son y qué quieren. Pero ¿qué pasa si solo soy un experimento para ellos?". Debajo de las notas en los márgenes había símbolos y frases extrañas que parecían más bien un código. El bucle temporal es una puerta. No pierdas de vista el reloj, son las 3:33. La llave está en el techo donde se esconden las estrellas. La gente vestida de blanco siempre está ahí, incluso si no puedes verla. Estas frases desconcertaron a los investigadores, dejando la sensación de que Jonathan estaba tratando de dejar pistas para quienes seguían su paso. Así, la desaparición de Jonathan Gray se convirtió en uno de los misterios más extraños de nuestro tiempo. Su diario, abandonado como a propósito, parecía contener la clave para entender lo que había sucedido. Pero la cifra escrita en los márgenes sigue siendo un misterio sin resolver hasta el día de hoy. El bucle temporal es una puerta. ¿Qué quiso decir? Quizás estaba tratando de advertirnos o dejarnos instrucciones. Algunos creen en el misticismo, otros en la ciencia, pero la verdad parece haber permanecido donde nadie puede encontrarla. ¿Qué crees que le pasó a Jonathan? Escribe tu opinión en los comentarios. Quizás puedas resolver este acertijo. Jack estaba contigo. Adiós.